Bueno, la verdad que celebro la búsqueda de una síntesis que nos permita avanzar en la búsqueda de información que le va a ser solicitada a partir de este dictamen al Poder Ejecutivo Nacional. Algunas cuestiones importantes porque no es solamente, por supuesto, un pedido de información a la ANMAT por la gravedad de la crisis sanitaria que se desató a partir de los fallecidos y de las muertes que ocurrieron en la Argentina producto de la contaminación del fentanilo. Quiero decir que me parece muy importante destacar algunas cuestiones que se dicen habitualmente en los medios de comunicación y que quizás acá también se dicen. Yo provengo de una ciudad de La Plata donde arranca prácticamente el inicio de la denuncia de muerte por contaminación de fentanilo en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata, hospital privado de la Ciudad de La Plata. Esa denuncia que ocurre y que la ANMAT inmediatamente realiza el 13 de mayo derivó sin duda en la participación del juez federal Kreplak y que inmediatamente empezamos a ver justamente la respuesta de una justicia al servicio de encontrar los verdaderos culpables de las víctimas, de las muertes ocurridas en la República Argentina. En la ciudad de La Plata, por supuesto en Rosario, en Córdoba, como tres de las provincias más afectadas. En ese orden las digo porque sin duda Santa Fe y Córdoba son las provincias que tienen mayor nivel de víctimas, de muertes y de fallecimientos a causa del fentanilo contaminado. Estamos acá porque somos legisladores nacionales y tenemos una misión, que es no solamente colaborar en toda la información administrativa que el Estado Nacional pueda proveer a esta Cámara, sino también ponernos a trabajar, en todo caso, sobre la falta de legislación o de resoluciones ministeriales en cuanto han fallado los niveles de control del Estado en la materia de producción de medicamentos como es el fentanilo. Pero no solamente la ANMAT como organismo que muchos de ustedes, y yo lo digo personalmente, queremos proteger en tanto estamos convencidos de que tiene que haber un Estado fortalecido en el rol de regulación y de control de la producción de medicamentos, sino fundamentalmente porque vemos con mucho asombro cómo intentan en todo caso sacar algún rédito político del drama y de la tragedia que ocurre en la Argentina. A mí me impresiona ver cómo una causa que arranca el 13 de mayo, que hubo un primer allanamiento el 15 de mayo, estamos a tan solo junio, julio y agosto, 3 meses de ejecución del proceso de investigación del juez, se dice graciosamente que rápidamente hay como una suerte de cobertura, incluso hay una asociación de apellidos entre el juez y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la causa hay 15 querellantes, no solamente la Municipalidad de Rosario, como decía la diputada Fein, sino también parte del sistema sanitario que en todo caso fue defraudado porque compraron y adquirieron legalmente un fentanilo que terminó matando a personas, a jóvenes, a bebés, a adultos mayores y a una enorme cantidad todavía por investigar de posibles víctimas. Esos querellantes vienen acompañando la tarea que realiza el juez Kreplak. Y lo vienen acompañando porque son los únicos que tienen la posibilidad de llevar día a día el seguimiento de la causa. Como la Argentina muchas veces ha cometido el enorme atropello de tomar decisiones por la presión mediática, por el apuro de encontrar rápidamente los culpables y detenerlos, que es lo que aspiramos todos, también pedimos la responsabilidad de que la justicia avance y que cuando tenga que tomar las medidas de seguridad, que no solamente son las que hoy ya dictaron sobre 24 posibles culpables, se haga en el marco de que nuevo no se nos desvanezcan las esperanzas que deposita todo un pueblo en el sistema judicial. Necesitamos ser garantes, en todo caso, desde el rol de nuestra tarea como legisladores, de que eso ocurra y poder trabajar para que cuando se tengan que dictar las detenciones de las máximas responsabilidades penales de esta causa, lo hagamos en el marco de saber que no hubo ninguna presión política que desvíe la búsqueda de la justicia. Con respecto a esto digo que todos podemos, en todo caso, si tenemos los atributos para hacerlo, presentarnos o invitar a los familiares de las víctimas que sean querellantes en la causa para seguir muy de cerca el proceso que lleva adelante la justicia en esta causa tan tremenda. Hay 15 por lo menos querellantes y necesitamos que a medida, y lo digo como una invitación a que es un proceso muy satisfactorio para nosotros, que a medida que lamentablemente van ratificándose las víctimas,
puedan ingresar claramente a ser querellantes en la causa. Con lo cual, al día de la fecha, hay 15, a medida que aparecen lamentablemente más víctimas, va a haber más querellantes porque tienen, por supuesto, la potestad de acompañar el proceso judicial y ser una parte de la denuncia más que importante. Quiero decir que, con respecto al pedido de informe, que creo que es lo más importante, algunos datos que creo que también la comunidad necesita ratificarlos desde esta Cámara. No hay, al día de la fecha, circulando ampollas de fentanilo contaminado. No las hay. El trabajo que se hizo en estos 90 días ha dado cuenta de que ese trabajo rápido, y lo digo rápido porque el Instituto Malbrán ha sido clave también en la posibilidad de empezar a hacer esa conexión entre la denuncia del hospital italiano a partir de verificar muertes producto de una bacteria, que no es la bacteria, como dicen los médicos, yo no soy médica y pido disculpas porque soy contadora, pero para poder aportar hay que poder estudiar qué es lo que está pasando. Esa bacteria que es la que determinó el informe de la bioquímica, que es la que les viesa, esta bacteria que es atípica, por lo menos para dentro de las infecciones hospitalarias, es la que desprende la alarma que hace justamente la primera denuncia en la Ciudad de La Plata. Esto quiere decir que a partir de eso y de algo que sí ocurrió a partir del allanamiento en los laboratorios, tanto en el Ramallo como en el HLB Pharma, da cuenta de que se pudieron cotejar que esa misma bacteria rara, rarísima, de altísimo riesgo, se encontraba en lo que se conoce como la muestra que queda guardada en el laboratorio, el museo del lote. Esa parte del laboratorio evidentemente lo cumplió porque pudimos machear rápidamente la bacteria del paciente que falleció con la muestra reservada de la ampolla. Por eso podemos hablar de 2 lotes contaminados. Se investigaron todo el sistema de producción de esos laboratorios, o del laboratorio Ramallo, para ser más precisa, con respecto a esa bacteria que se encontró en los primeros pacientes. Esto derivó en 2 lotes que son los que preguntamos, el 31244 y el 31202. El problema que tenemos es que el 31202, que es el que circula por todos los medios, es el lote que se llegó a distribuir en 188 hospitales de la República Argentina y se llegó a aplicar en 45.000 ampollas en pacientes. La búsqueda que se ha hecho en estos 90 días para poder tener la trazabilidad que quizás muchas veces no tiene el hospital, pero ya se aplicó, estamos hablando de investigar para atrás, que es parte de lo que viene haciendo el juzgado, es parte también del informe que nosotros queremos empezar a abonar desde este lugar de legisladores. Por eso hacemos foco en esos 2 lotes. El segundo lote, que también se descubre la bacteria, gracias a Dios, es un lote que no fue distribuido, que se pudo incautar a partir de la alarma que desarrolló el ANMAT diciendo la prohibición del lote 31244. Ese lote no tiene víctimas, ese lote fue incautado en su totalidad, para ser precisa. Cada lote de estos fueron 154.000 ampollas, 45.000 se aplicaron de este lote tan tremendo que produjo las muertes. El segundo lote se llegó a incautar en totalidad y esto es para darle tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas que al día de la fecha no tenemos lotes de ampollas contaminadas circulando en la República Argentina. Lo que sí hay es una búsqueda exhaustiva para poder llevar tranquilidad a personas que han fallecido en distintos hospitales y que posiblemente hayan sido víctimas o incluso con desconocimiento de esa ampolla contaminada del fentanilo realizado por estos laboratorios. Quiero decir que para nosotros es muy importante algo que ustedes conocen y se ven en los medios. ¿Por qué nosotros fuimos parte de una gestión? Porque a mí me impresiona, si preguntamos en la calle, ¿qué hicimos cuando fuimos gobierno? Tengo que ir a decirles a muchos que la primera trazabilidad de medicamentos peligrosos y complejos fue una resolución del Ministerio de Salud del 2011. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, Juan Mansur, ministro de Salud. Allí arranca la historia de un Estado que fija normas, que pone controles exhaustivos a los laboratorios que producen medicamentos de este tipo de medicamentos, que no solamente son opioides que van a permitirle a un paciente con una enfermedad transitar esa enfermedad en mejores condiciones, sino que tienen la contracara del mercado informal asociado al narcotráfico. Y por eso es necesario poner el ojo, no solamente en el ANMAT, sino fundamentalmente en 2 instituciones claves para poder encontrar la responsabilidad penal de las muertes, pero ¿qué hay atrás de esta necesidad del Estado de pedirle exhaustivamente a los laboratorios esta cantidad de información que se les solicita? 2011, primera resolución del Ministerio de Salud.
el registro de especialidades medicinales que tienen que implementar un mecanismo de trazabilidad. Mayo del 2011, disposición espejo del ANMAT, porque esto era la autoridad sanitaria y el ANMAT, dos organismos claves en la construcción de esta cadena de trazabilidad y de custodia y de regulación de quienes se dedican a esta actividad. No queremos decir que los laboratorios todos se dedican a la informalidad por otra vía, pero el Estado tiene que poder garantizar que se dediquen a la actividad lícita de proveer medicamentos con control de seguridad. Marzo del 2012, ANMAT, nueva disposición. Ahí, en ese listado, disposición 1831 del 2012, aparece por primera vez dentro del listado que se llaman IFA, ingredientes farmacéuticos activos, aparece la palabra fentanilo. No existía en la República Argentina el fentanilo como fenómeno de mercados informales. En Estados Unidos, muchos lo ven, hay 50.000 víctimas producto del fentanilo inyectable. No es un problema de la Argentina, pero empieza a aparecer claramente en el mundo y en el negocio del narcotráfico el fentanilo como una variable. Con lo cual aparece el Estado argentino poniendo dentro de este anexo la palabra fentanilo como una de las drogas o de los medicamentos que tienen que tener este sistema exhaustivo de control. Enero del 2013, el ANMAT amplía el listado de ingredientes farmacéuticos activos, pone más todavía medicamentos en esa resolución. Enero del 2015, el ANMAT, en la disposición 963, amplía nuevamente el listado de ingredientes farmacéuticos activos para que vean que permanentemente el ANMAT y el Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, van ampliando las barreras de control para este tipo de medicamentos. Llegamos a septiembre del 2016. Septiembre del 2016. El ANMAT, en la disposición 10.564, artículo 11, sustituye el anexo 1, modifica la nómina de los medicamentos y el fentanilo desapareció. No está más como medicamento que tiene que tener una exhaustiva trazabilidad. Septiembre del 2016. Le digo a la diputada preopinante que, si no recuerda, no gobernaba Cristina Fernández de Kirchner ni Néstor Kirchner, gobernaba el expresidente Mauricio Macri. Lo digo porque para tratar de traer algún grado de razonabilidad a la discusión. Queremos aportar claramente la demostración de que hay un compromiso en tratar de evitar el mercado informal del fentanilo. La Argentina importa citrato de fentanilo. Importa citrato de fentanilo. Le queremos preguntar cuáles son los laboratorios en la Argentina autorizados a importar citrato de fentanilo. ¿Qué cantidades importan? Por eso el segundo organismo clave en esta discusión es la aduana argentina. Y fui a mirar qué mecanismos ha instruido. Perdón, pero la verdad que me apasiona porque en todo caso me parece que es una discusión que nos va a dejar una Argentina mejor sin dudas, pero también recogiendo la historia de lo que fuimos capaces de hacer como país cuando empezamos a verificar que el mundo tiene el drama del narcotráfico asociado al fentanilo. La aduana argentina también, a partir de encontrar el negocio informal del fentanilo asociado al narcotráfico, tomó la definición en la resolución 18 del 23, gobierno anterior, bajo su director general de aduana, Guillermo Mitchell, en la resolución 1823. Los invito a que los periodistas la puedan ir a mirar, la cantidad de trabas y de controles que se les exigen a los laboratorios que van a importar citrato de fentanilo o sales de fentanilo. Enorme cantidad de resoluciones previo a la importación para poder entrar el fentanilo en la República Argentina, en lo que se conoce como el Canal Rojo. O sea, esto es el control absoluto del Estado y que solamente pueda entrar por Ezeiza, que hay un control mayor aún. Por eso decimos que a veces, en lugar de ir a ver las disposiciones y las normas, nos quedamos enganchados con el cuento de quién es amigo de quién saluda a quién. No, vayamos a los datos concretos. ¿Qué hacemos como Estado? ¿Y qué estamos haciendo a partir, en todo caso, de las responsabilidades que tenemos? Porque yo soy de las que piensa que acá está la verdad. ¿Quiénes sacaron el fentanilo? ¿Quiénes
ponen el fentanilo en el centro de la escena para garantizar justamente que no haya adulteración, que no haya contaminación y que podamos garantizar que ese medicamento que se necesita para transitar una patología, una enfermedad o una operación pueda circular con el mayor nivel de seguridad y que nos dé tranquilidad a todos los argentinos y argentinas. Resolución 1823 de la aduana con la enorme cantidad de disposiciones y de zonas operativas, el aeropuerto internacional de Ezeiza como único lugar, facultad de la DGA para designar nuevas zonas o informe técnico, o sea, una enorme cantidad de disposiciones. Es cierto que el ministro de la Modernidad o de la Secretaría de Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, no solamente quiere desaparecer el ANMAT, cosa que lo tendrá que explicar, porque si hay algo que queda acá circulando es que necesitamos mejorar las condiciones del control y la trazabilidad del ANMAT en estos medicamentos, pero también necesitamos el control, por supuesto, de la aduana. Necesitamos mucho más aún la tarea articulada entre el Ministerio de Seguridad, que me voy a referir a eso también. Quiero decirle, señor presidente, ya redondeo, la resolución 18 del 23 de aduana fue derogada por el ministro también, o sea, por el presidente de la Nación, supongo que en la instrucción que le da a Sturzenegger. Luego, evidentemente, fue una derogación de la 18 y la copiaron textual, con lo cual no sé qué hicieron, pero la copiaron exactamente igual. El 3 de mayo sacaron la 1524 con los mismos condimentos exhaustivos, y lo digo porque justamente creo que es bueno también señalar cuando por ahí intentan derogar algo y lo vuelven a poner por el riesgo que implicaba no tener este canal rojo para quienes importan citrato de fentanilo. Algunas cuestiones básicas que dan cuenta de por qué estamos ante una crisis sanitaria. Solamente con pensar que en la Ciudad de La Plata se aplicaron 1.300 dosis de ampollas contaminadas y tuvimos 18 fallecidos en el hospital italiano, da cuenta de la magnitud. Se aplicaron 45.000 ampollas contaminadas en la República Argentina. Y es muy importante que todos nosotros podamos, por supuesto, trabajar junto con las instituciones privadas, que son aquellas públicas también, pero digo privadas porque la gran mayoría, lamentablemente, fueron clínicas, sanatorios privados que aplicaron estas ampollas de fentanilo. También empiezan a aparecer hospitales públicos, por supuesto, en menor medida. El 50% está prácticamente, se empieza a ver la curva de cuáles resistieron y cuáles no, pero estamos hablando de que 1 de cada 2 que la recibieron falleció en el camino. Esta es la crisis, para mí, sanitaria, que tiene que tener de parte de la política una respuesta de calidad en su legislación. Creo que nosotros tenemos un marco normativo que son resoluciones del Ministerio de Salud, tenemos las resoluciones del ANMAT, creo que no estamos muy lejos de poder trabajar fuertemente en una ley de trazabilidad de medicamentos de esta calidad en la Argentina, que deberíamos ponernos de acuerdo rápidamente en lograrlo para que no venga nadie a derogar rápidamente también disposiciones o resoluciones que se han creado. Pero fundamentalmente quiero referirme a algo que me parece fundamental con respecto a áreas de seguridad. Ministerio de la Seguridad, drogas peligrosas, tiene competencia en cualquier denuncia del canal informal al que hago referencia y que creo que también es parte de otra etapa de la investigación. O sea, lo decía la diputada Giudice, creo que acá hay varias aristas a investigar, posiblemente la más rápida y la que más nos preocupa es darle respuesta a las víctimas, pero está todo el otro canal de la posible trama de la informalidad del fentanilo en la Argentina. Y ahí sí creo que el Ministerio de Seguridad y Drogas Peligrosas, junto con la aduana, tienen que poder brindarle respuestas a este Parlamento con respecto a la importación del citrato de fentanilo, en qué cantidades fueron ingresadas durante los últimos años en la República Argentina. Y como decía la diputada Giudice, es efectivo la rareza de que el día que el juez dispone el allanamiento aparezcan 2 hechos que agravan el cuadro de sospecha o de por lo menos muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos. El robo en las instalaciones de parte de lo que debería ser la documentación y lo otro, la quema de los 5 kilos de citrato de fentanilo que había sido importado y que se supone estaba vencido. Todas cuestiones a señalar, digo, en la trama de la informalidad también, que será parte de una de las tareas de investigación por parte del juez Kreplak. Quiero decir que la Procunar, que es la Procuraduría de drogas, de narcotráfico que hace la investigación, o sea, una fiscalía especializada, también su titular, que es Diego Iglesias, también tendrá que aportar pruebas sobre qué pasó con respecto a
a la quema de esos 5 kilos de fentanilo. Estamos hablando de un insumo que también se utiliza, como digo yo, para el canal informal de la venta de drogas por el narcotráfico argentino y en el mundo. Con lo cual ahí hay 3 patas: aduana, Ministerio de Seguridad, Drogas Peligrosas y la Procunar, que tendrán que darle explicaciones también a esta casa en el marco de poder llevar tranquilidad en lo que se sospecha puede haber un circuito informal con esto. Por lo tanto, al revés de bajar las barreras del Estado, en lugar de desfinanciar el ANMAT, en lugar de vendernos que esto se soluciona con el mercado, la responsabilidad de los laboratorios. Muchachos, el mundo entero tiene problemas con el narcotráfico y víctimas, y nosotros queremos bajar las barreras de control, no las queremos elevar todo lo posible cuando se trata de cuidar vidas en la República Argentina. Así que no solamente me van a encontrar activa en la firma de este pedido de informe, sino en el acompañamiento a que sigamos buscando cuáles son las víctimas de los hospitales públicos y privados que han tenido lamentablemente aplicada la ampolla contaminada al día de la fecha. Para terminar, el Malbrán está haciendo el peritaje, y el peritaje tiene que ver con poder peritar en qué momento se contaminó la ampolla. Y todavía ese peritaje no está informado en la causa. Celebramos que esté haciendo este gran trabajo el Malbrán, junto con los peritos de parte, que ponen las partes, por supuesto, acusadas de esta denuncia, pero creo que es muy importante porque ahí vamos a saber efectivamente cuáles fueron las fallas, si hubo dolo, si hubo responsabilidad, que la hay, por supuesto, pero creo que también nos va a dar idea de cuáles son los mecanismos del ANMAT que están fallando, no de ahora, sino de una institución que hay que fortalecerla, lejos de descuartizarla, despedir empleados. Hay que poner todo este sistema para que no pase nunca más en la República Argentina una crisis de esta magnitud. Gracias, presidente.